un aplauso al Señor en esta noche. Toma tu asiento. Tomen asiento, Dios los bendiga. Amén. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Verso 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 2. ¿Cuántos quieren de nuevo? ¿Cuántos lo necesitan? Diga conmigo, hay restricciones que tengo que quitar para que el poder fluya. Todo creyente en Jesús ha recibido una medida de poder el día en que creyó. Ese poder va aumentando a medida que uno tiene comunión con la presencia de Dios y con las Escrituras. Las Escrituras te hacen conocer al Señor y la comunión con Él te transmite el poder. Muchos creyentes tienen el poder en ellos, pero no saben o ignoran cómo manifestarlo. Por eso casi siempre ponen a uno que ellos consideran más cercanos a Dios para que hagan las cosas. Por eso siempre quieren a alguien que ore por lo que ellos debieran orar. Por eso algún familiar, algún amigo le pide petición y ellos no fluyen el poder de orar en el momento, sino que dicen, bueno, voy a decirle a mis pastores que oren, y siempre ponen a alguien, porque no quieren correr el riesgo de permitir que el poder fluya a través de ellos. Y prefieren que alguien que ellos piensan que tienen ese poder lo hagan. Y están ignorando el propósito por el cual Jesús les dio una medida de poder. La iglesia, cuando nace bajo los fundamentos que el Señor mismo les dio. Y Jesús les dijo a sus discípulos que todo el que cree en Él haría las cosas que Él hacía. Por lo tanto, en la mente de los apóstoles, cuando la iglesia nace y el Espíritu Santo viene, la mente de ellos era el que crea en Jesús puede hacer lo mismo. Y así lo transmitieron a los discípulos que ellos tuvieron. No somos los únicos. Todo el que cree lo puede hacer. Yo le agregaría, todo el que cree debe hacerlo. Porque si no, no tiene sentido la fe que tiene. Y las cosas que pasan en tu vida a tu alrededor, que tienen que cambiar, que tiene que venir provisión, que tiene que haber sanidad, que tiene que haber salvación, todas se resumen en algo. Necesitan poder manifestado. ¿Qué necesitan? Poder manifestado. Ok. Si eso te está rodeando a vos, y eso se está presentando en vos, lo que te está diciendo es que tiene que salir el poder que en vos, por la fe, tenés depositado. Pero en algún momento, porque nosotros somos la iglesia de qué siglo, por favor los nenes pongan en orden. ¿Iglesia de qué siglo somos? ¿Cómo?
Ok, han pasado 20 siglos de la iglesia que nació. En algún momento de esos siglos se ve que la mentalidad original se perdió. Y se empezó a enseñar otra clase de fundamentos. O la gente empezó a interpretar eso, quizás por falta de maestros en algún siglo. Que solamente algunos pueden tener poder y que ellos hagan, y nosotros solamente somos personas que llevamos nuestras necesidades a ellos. Y nunca fue la mentalidad original de la iglesia eso. La mentalidad original de la iglesia es que se reproduzca la vida de Jesús en el que cree. No que la tenga uno o dos, que la reproduzcan todos los que creen. Esa mentalidad se ve que todavía algunos la tienen olvidada y muy pocos la vienen a traer a memoria a la iglesia. Quizás porque a uno le gusta un poco tener cierto poder sobre todos, o le gusta un poco sentirse el único sobre todos. Pero nosotros no somos así. Nuestra idea es que todos hagan lo que tienen que hacer en el nombre del Señor Jesús. Porque yo no tengo asignado a mi vida los problemas que vos tenés. Yo no tengo asignado a mi vida las cosas que vos tenés que resolver. Yo no tengo asignado a mi vida los problemas de tu casa. Yo no tengo asignado a mi vida los momentos de prueba a tu fe. Son cosas que vos tenés que demostrar el poder del Señor Jesús en esos momentos. Que Él lo dijo, se los he dado a todo el que cree. ¿A quién? Entonces hoy vamos a intentar con esta enseñanza muy rápido porque no voy a quedarme mucho tiempo. Pero el denuedo es un carácter que florece en los momentos hostiles. Así que pedir denuedo, te están diciendo, va a florecer en los momentos más difíciles de tu vida, porque es donde realmente lo necesitas. Y una de las cosas que pasa es que cuando viene el denuedo, lo que sucede es que el denuedo ayuda a quitar las restricciones y las barreras al poder que ya Dios entregó a la iglesia. Y una de las cosas que la iglesia tiene que aprender a quitar, que yo veo que muchos quedan restringidos en eso, que son algunos dogmas, algunas limitaciones, algunas doctrinas que interpretan de manera extraña, no sé de dónde, y no permiten que el poder que Dios puso salga en ellos. Otra de las cosas que la gente también tiene que barrer o quitar es las dudas que ponen sobre ellos mismos que Dios los puede usar. Otra de las restricciones también tiene que ver con los momentos, con las inseguridades que tienen. Y son algunas, podríamos profundizar más, pero algunas restricciones tienen que ver mucho con cómo sea la persona. Estas son algunas principales. Las que los apóstoles se enfrentaron fueron amenaza y persecución. Fueron dos restricciones que quisieron levantarse para sembrar en ellos el miedo y la cobardía. Pero ellos lejos de encerrarse en eso, oraron para que Dios les diera lo necesario para no encajonarse, y Dios les dio denuedo. Dios les dio valentía para no temer y animarse a correr el riesgo, sea cual sea el costo, para continuar con la tarea que ellos tenían. Pero algo muy importante, nunca limitar el poder que habían recibido. Entonces tenemos momentos, porque el poder se siente y el poder se manifiesta por la fe que hay. Entonces tenemos momentos en la reunión donde aparentemente estamos delante o en la presencia de un gran poder que se está manifestando. Pero el momento en que tienen que manifestarlo, no sentirlo, manifestarlo, tienen cobardía y tienen muchos peros, cuando tendrían que tener muchas obediencias. Entonces la gente se acomodó a sentir el poder y a cobardarse cuando debe manifestarlo. Tales como, por ejemplo, en una reunión, si algún endemoniado se empieza a manifestar por cuestión que el poder se está expresando, los que están cerca se empiezan a ir.
Y empiezan a ver dónde está el ujier, que es trabajo de él. O dónde está el equipo de liberación, que es trabajo de ellos. O dónde está el pastor, que venga a ayudar a esta persona. ¿Y ellos? ¿Cuál es su rol? Calentar una silla. Cuando la gente cambia la manera de pensar, que el poder Dios se los ha entregado, los tienen, lo deben manifestar. Dejarán de ser dedos que señalan y empezarán a ser manos que trabajan. Lo vuelvo a decir, cuando cambien la mentalidad y entiendan que el poder que Dios le dio es para manifestarlo cuando la necesidad se presenta, dejarán de ser dedos que señalan, que digan, vos no estuviste, vos esto es tu trabajo, y serán manos que trabajan. Y si el ujier por alguna razón está en la otra punta y no puede venir corriendo como el corre camino y saltar las sillas, el que está al lado y tiene poder y entiende para qué tiene el poder, va a tomar la mano. ¿Y qué va a hacer? Va a trabajar, va a manifestar el poder, porque el poder se manifiesta cuando se presenta la necesidad. Entonces cada vez que te ves una necesidad, vos decís, debo manifestar el poder. Vos decís, y si no tengo la medida del poder que necesito para ese momento, eso es tu responsabilidad, porque la medida de poder está en vos a medida que mantengas una comunión diaria con Dios. Vos estás meditando la palabra, estás orando al Señor, estás teniendo comunión con el Señor, estás obedeciendo, y el poder se va alojando dentro tuyo. Pero solo se va a manifestar cuando lo necesite. El poder no se anda... Hola. ¿Vamos para aprender? ¿Usted quiere poder o usted quiere seguir siendo alguien encerrado en restricciones que tenga? Yo de que aprendí lo que aprendí, no me he acobardado ante las cosas que tengo que enfrentar. Cuando usted aprenda esto, porque usted sabe lo que necesita, carácter, dejarse tan flan, y tener más carácter, dejarse tan gelatina y tener más firmeza, dejarse tan pavote y empezar a ser más hijo de Dios, dejarse tan payaso y cirquero y empezar a ser más obediente, dejarse de tanta cosa y vivir el evangelio. Otras palabras, el varón se ponga el pantalón y la mujer se ponga la pollera, si así lo quiere, pero que vivan el evangelio, porque el evangelio no es un circo, el evangelio no es una payasada, el evangelio es poder de Dios para el que cree. Tanto circo, a la gente cirquera mándelo allá al circo a ver payasos. Usted rodéese de gente que quiere y tenga fe, de gente que quiere vivir el evangelio completo del Génesis al Apocalipsis, que quiere comer a Cristo revelado, que quiere beber del vino del Espíritu Santo, que quiere venir a aprender y llevarlo a practicar. No el que está con los mismos cuentos de toda la vida. Tengo que decirle, mirá, mi querido, empezá a buscar a Dios y el poder que te da, manifestarlo y vas a tener tus soluciones a tus problemas. Tus problemas no son asignados a mí, son asignados a vos para que vos demostres el poder y se pruebe que sea verdadera la fe que decís tener. Porque ¿para qué vienen las pruebas? Para ver si es verdad que tenemos fe, para ver si es verdad que amamos a Dios y para ver cuánta comunión tenemos con Dios. No es mi responsabilidad como pastor quitarle los problemas a nadie. Es instruirla a que usen el poder que el Señor da a todo el que cree. A que se aprendan a pararse delante de sus propias montañas y a ordenarle que se quiten delante de ellos. A enseñarle que se paren delante de sus propios gigantes y atreverse a lanzar la piedra. A que se paren delante de sus propias murallas y se atrevan a gritar en el nombre del Señor para que caigan. Estoy para instruirlos a lo que hagan, pero ellos los tienen que hacer para ver el poder en sus situaciones.
Lo que uno puede hacer como ministro es ministrarte, impartirte una medida de poder que vos debés manifestar en tus situaciones. Por eso el apóstol dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos que denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de ¿qué? De gran oposición. La actitud de los apóstoles cuando pasaban momentos que querían restringir el poder que habían ellos y la fe, su respuesta jamás era ir a dar lástima delante del Señor. Su respuesta era decirle: Señor, ¿qué tengo que tener para avanzar en esto? Y el Señor le respondía produciendo valentía en ellos para hacerlo. Dios le respondía dándoles coraje para hacerlo. Dios le respondía dándole atrevimiento para hacerlo. En otras palabras, ellos estaban como: ¿qué hago ahora que me están amenazando? Y de repente el Espíritu Santo venía sobre ellos y ellos se les despertaba una furia santa en el Señor, como un león que ruge para enfrentarse a los problemas. Y salían con esa capacidad de enfrentar a lo que se levantó delante de ellos. Y si yo leo los Hechos de los Apóstoles, donde empezó a pasar eso, veo que eso lo único que sirvió fue para que se multiplicara la palabra del Señor en todas las regiones. De Jerusalén a Samaria, a Judea, y el apóstol Pablo fue el que se atrevió hasta llevarlo a Europa, pisando España. El primer país europeo pisó el apóstol Pablo, llevando el evangelio de Jesucristo. Pero todo empezó cuando en el momento hostil floreció el denuedo. ¿Y qué es el denuedo? El denuedo es el carácter donde se expresan la valentía, el coraje, la seguridad y la libertad de expresión. Diga conmigo: libertad de expresión. Hay países que te censuran. Hay países que restringen qué se puede decir, y aún a las iglesias le dicen qué les permiten predicar, si quieren estar abiertos, obviamente. Acá en Argentina no tenemos tales restricciones, pero voy a hablar de restricciones espirituales porque hay gente que se ve que tienen una restricción en su libertad. Porque Cristo nos hizo libre para poder nosotros comunicar ese evangelio a todo el que crea. Vos te encontrás con alguien que cree y ya Dios te autorizó a poder impartirles poder sobre ellos. Es automático. Cuando vos encontrás a alguien que tu historia, que te conoce y te ve cambiado, le es suficiente para creer, ya tenés autoridad de Dios para en ese momento ministrar el poder de Él a esa vida, que automáticamente se puede volver un discípulo de Jesús en ese momento. O para predicarle a alguien y los dones del Espíritu pueden fluir y decir una palabra de ciencia o profética que la gente descubra que Dios es real. Y Dios ya automáticamente, cuando veas a alguien que tiene fe, le podés ministrar el poder que tenés. Para eso tenés el poder. ¿Para qué? Para ministrarlo. ¿Para qué tenemos el poder? Para manifestarlo. El poder no está encasillado en eventos. El poder no está encasillado en reuniones. El poder no está encasillado en gente de nombre, ni de título, ni de cómo se vista. El poder está en el creyente para manifestarlo en las situaciones que lo necesitan. El poder está para que se manifieste cada vez que alguien lo necesita. El poder no está para señalar con dedos, está para extender la mano. El poder está para trabajar. El poder está para resolver. El poder está para responder y traer respuestas. El poder está para que obre en todo el cuerpo de Cristo. El poder está como respuesta al mundo que Jesucristo es verdad. El poder está como demostración que Jesús es real. Por eso el poder no se encasilla en nada. El poder debe dejarse fluir como el río que es. Por eso Jesús, parándose en el último gran día de la fiesta de los tabernáculos, Él dijo: el que crea en mí, de su interior correrán ríos. ¿Qué va a hacer? Correr. Él dijo: van a tener ríos
escondidos, detenidos, encasillados, ríos de agüita para que ustedes beban. Ustedes van a tener ríos que corren, ríos que salen, ríos que se mueven. Y a lo largo de la geografía vos ves que un río comienza en una montaña y se extiende por países como el río Amazonas. El río del Espíritu Santo empieza en mí y se puede extender hasta el último de la tierra. Cuando yo no pongo peros, cuando yo no pongo excusas y cuando yo no soy un cobarde. Cuando no pongo excusas. Cuando no permito al diablo que me ponga restricciones en mi fe. Cuando no permito que se levanten en mi mente lo que se opone al conocimiento y la sabiduría de Dios. Cuando no permito que se levante en mi mente doctrinas y dogmas de gente que ni leía la Biblia ni sabía nada de Jesucristo. Cuando yo permito que el Espíritu Santo renueve mi mentalidad, puedo entonces cumplir lo que Jesús dijo cuando se paró en el último gran día de la fiesta y profetizó: el río que comenzó en mí puede extenderse hasta el último de la tierra, si así yo le dejo al Espíritu Santo moverse. Pero después te encontrás con gente que es restricción a vos, a tu fe, y eso es muy fácil. Saltalos. Saltalos. Hay pastores que tienen que tener coraje de saltar gente que no quiere creer. Saltalos. No, pero la mentalidad, no, que me quedo hasta que crea. No. ¿El agua es para quién? ¿Para quiénes? Si no crees, saltalo, pastor, con toda libertad. Tengas pena. Así te pasen a orar en la línea, no quieren creer, saltalo. Que lo trae un anciano, un diácono, una mujer, un hermano que lo ore. Pero vos estás fluyendo en el poder, saltalos. Andate a gente que cree. A gente que quiere ese poder para hacer algo. A gente que comprendió que el poder es para manifestar. A gente que viene con hambre y dice: démelo a mí, dáselo. Si te paran con cara de que quieren escanearte, saltealo, no tenga pena. No tenga pena. Ministre el poder como te fue dado. El poder es a los que creen. El poder es a quienes, a los que creen. Si están con cara de la cara que quieran tener, que se queden mirando, no tengas pena, pastor. Porque te ponen un tapón al fluir. Su incredulidad, su mala actitud, su deshonra, su murmuración interna cuando te están escuchando predicar. Saltalos. Andate el que está honrando la unción que Dios te dio. Desatales el poder a ellos. El poder se comparte. Pablo le honra a esta iglesia. Pablo dice: el día que Jesús venga a buscarnos, yo voy a poder decir que la iglesia de Tesalónica es orgullo y corona nuestra. Porque estos tesalonicenses honraron el riesgo que corrieron los apóstoles para predicarles, porque después que lo amenazaron que los iban a matar si seguían predicando, ellos corrieron el riesgo de predicarles a ellos igual, y ellos honraron la valentía de los apóstoles, vivieron de acuerdo a lo que le enseñaron. Por eso Pablo dijo: el día que Jesús venga voy a decir que ustedes son corona para mi gloria. Porque ustedes honran el denuedo que tenemos, la valentía y el riesgo que corremos para predicarles. Ustedes honran el fluir del Espíritu Santo en nosotros. Así se tiene que manejar uno. Con los que creen. Con el que cree. Pastor, con el que cree. Así se va a cansar menos. Así se va a ir con menos dolor de cabeza a la reunión. Así se va a ir menos cansado. Porque a veces los pastores hasta drenados son. Vinieron alegres y se van con dolor de cabeza, dolor de panza, mal humor, cansancio, insomnio. Porque se encuentran con incrédulos que les chupan. Le chupan lo que tienen. Usted vaya al de fe y va a ver que usted no se va como vino, pero no mal como antes. Se va multiplicado. Porque ese que tiene fe no le robó nada. Está multiplicando lo que usted tiene. Y el Espíritu se alegra cuando alguien de fe recibe lo que usted tiene. Porque para algo fue pastor asignado su vida. Para algo es cabeza de ese ministerio, para esa familia.
Si los pastores no se van cansados, se van fortalecidos. Pastor, ¿por qué se ha ido cansado? Y porque se ha detenido con incrédulos que no quieren hacer nada. Quédense con gente que quiere, con gente que cree, con gente que dice, ay, el poder es para manifestarlo, démelo, yo quiero manifestarlo. Compártamelo porque ahora entendí, ahora voy a llegar a mi casa y en vez de pelear voy a decretar el poder que entiendo que Jesús me dio, que las cosas van a cambiar. Ahora entiendo que la lucha no es contra ellos, es contra los espíritus que hay detrás de ellos, entonces con el poder los voy a echar fuera. A esa gente. Y en este punto me detengo para orar. Una de las cosas de nuevo es la libertad de expresión, tener la libertad de poder manifestar eso. Y saben que esas restricciones, esas barreras, esos tapones, como le llaman, al fluir de Dios, es lo que ha provocado que en vez de aumentar la gloria de Dios en la iglesia, lo que ha aumentado son los pleitos, las dudas, los problemas, las competencias, los celos, las rivalidades. Porque al poner tapones en el poder de Dios, la gente no tiene experiencias con la presencia de Dios. Y entonces creen que pueden ser dueños de sus opiniones, son la verdad y opinan y dicen. Y por eso hay muchos dedos que señalan en la iglesia, pero pocas manos que trabajan por los tapones que pusieron. Porque hay pastores que se han acobardado por el barrio. Si vino el loco del barrio a amenazarlo que si sigue usando micrófono les va a patear la puerta. Viene a la otra reunión y dice a hermano, ore bajito. Hermano, cante, el de la batería, bajale un poco, hermano. El del piano, bajale el volumen. No voy a usar micrófono, hermano, vamos a predicar así y espiritualizan. Jesús predicaba sin micrófono. Y están poniendo un tapón al poder por cobarde, por quedar bien. O si no, si está el hermanito de la iglesia, el teólogo, que le pide al pastor en la reunión y le dice que todo lo que está haciendo está mal. Y el pastor falto de carácter, o los líderes falto de carácter, a la otra reunión ya no oran por los hermanos, no le ponen las manos, de lejos le oran. Hermano, no se caiga porque el hermano dijo que caerse es raro. No tiemble, mejor agárrese de la silla, porque el teólogo que fue a la teología de no sé dónde dijo que eso es extraño. Y empiezan a restringir el poder que Dios les puso. Por opiniones de gente, por amenazas de gente, porque la gente no se escandalice, porque la gente no se le vaya y por X razones. Y han preferido entristecer al Espíritu Santo que perder unos cuantos incrédulos de la congregación. A usted, pastores, se han encontrado con gente que les viene a decir, eso no es de Dios, tenga cuidado, que no era así, que me parece que esa no es la forma, que la Biblia habla que solamente pongas aceite, no habla que pongas mano y que impartá o que tiemble. La Biblia no habla que temblaron y ¿qué es eso? Y ponen restricciones. Y empiezan a poner restricciones, tapones al fluir de Dios. Y lo que el Espíritu Santo empezó en ellos nunca trascendió más allá. Y se vuelven ministerios secos, vacíos de gloria, aburridas sus reuniones. La gente que dice que sabe y no practica nada, a los mismos de siempre, con los mismos problemas de siempre, porque han permitido que la gente le pongan tapones al poder. Usted tiene que orar como los apóstoles. Yo no tengo miedo a las amenazas del que dice que se va a ir si oro por alguien y se cae. Yo no tengo miedo del que amenaza de que eso no es de Dios y yo oro por alguien y tiembla. Yo no voy a poner un tapón al poder de Dios por la opinión de alguien o la amenaza del loco del barrio. Acá teníamos un loco del barrio que se convirtió para Cristo. Tuvimos otros locos en otros barrios donde estuvimos y Dios hizo justicia. Pero hubo pastores, nuestros pastores nunca le bajaron el micrófono. Hubo amenaza de que no baja el micrófono, que tu música y tu voz y tus gritos. Nunca esta iglesia
cedió a las amenazas de afuera. Pero esta iglesia ha visto la justicia de Dios. Cuando se han levantado gente de ahí queriendo decir cómo hay que hacer la reunión, diciendo qué cosas hay que predicar, diciendo qué está bien y qué está mal, amenazando con irse, preferimos que se vayan y seguir siendo leales a lo que Dios nació. Y después Dios se encargó de mandar por 1, 3 o 4 familias más. Usted nunca le baje, usted nunca restrinja el poder que Dios puso en usted por la opinión de nadie. Usted tiene que seguir con ese poder. Gente en la familia, cuando hay gente que se activa, que por fin le cayó la ficha en la cabeza y se activan, amedrentados por los propios de la familia, creyentes entre comillas, que se empiezan a reír y burlar de ellos porque quieren hacer la cosa como Dios manda. Y les ponen tapones. Ahí está, le dicen. Ahí está, ahora, que se la da. Y permiten que le pongan tapones los incrédulos de su casa. No tenés que permitir que te pongan tapón los incrédulos de tu casa. Vos tenés que hacer lo que Jesús dijo, sacudite los pies y que el Señor se encargue. Vos seguís haciendo lo que Dios despertó adentro tuyo. Porque si Dios encontró fe en vos, vos vas a ser un río por el cual el Espíritu va a correr. Y el río tiene un curso. Lo interesante de un río es que puede empezar en alguien y no sabemos dónde puede terminar, si dejamos que fluya. Pero sí sabemos qué podemos encontrar en el río. Porque hay ríos que hoy la gente no descubre hasta dónde terminan, pero sí saben que hay si van. Y Marcos capítulo 16, 17 y 18 nos dice qué hay en el río. Algunas cosas que hay en el río. Marcos 16, 17 a 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Alguna de las cosas que hay en el río. Pues hay más cosas, pero hoy estamos hablando de poder y de nuevo. Lo interesante es que las señales son indicadores. Cuando vas por la ruta, un camino, ves carteles que para allá tal ciudad, para allá tal barrio, para allá tal cosa. Y vos, ¿dónde quiero ir? Listo, y vas siguiendo las señales. Generalmente las señales las seguimos nosotros. Pero acá el Señor Jesús dice, las señales van a seguir a los que creen. Por lo tanto pasa lo siguiente, por la fe. ¿Pero qué fe? Una fe sin restricción. Una fe sin tapones. Una fe que tiene la libertad para expresarse con sus infinitas expresiones que tiene. La señal dice, si vos acompañás a esta persona, con esta persona vas a encontrarte con sanidades, vas a encontrarte con milagros, vas a encontrarte con que los demonios salen, vas a encontrarte con que Dios los cuida sobrenaturalmente, vas a encontrarte con que echa fuera al diablo, vas a encontrarte con que predica el evangelio y se salvan, vas a encontrarte que la presencia de Dios está con él. Las señales dicen que el que cree, todo esto te vas a encontrar si lo acompañás. La señal ya está asegurando que uno que crea, esas cosas tienen que estar con esa persona. La señal está diciendo acompáñalo porque vas a ver todas estas cosas con esta persona. Las señales decían de Jesús, acompáñelo porque estas cosas van a ver. Los apóstoles también, síganlo porque van a ver estas cosas cuando vayan con ellos. Diga conmigo, credibilidad. Hay muchos que no tienen credibilidad en la fe. Dicen que tienen fe y cuando lo acompañás 2 o 3 cuadras, por poner un ejemplo, no veo sanidad, no veo milagro, no veo demonios que salen, no veo lengua nueva, no veo protección sobrenatural, veo que tienen problemas, que la bruja lo achaque, que han tirado como el sapo para arriba. Entonces digo, ¿qué fe? ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la fe sin restricción? Que a mí me habla Marcos,
Que si yo te acompaño tengo que ver ese poder. Que si yo camino al lado tuyo tengo que ver el cielo revelado. De que si yo camino al lado tuyo tengo que ver el río que fluye. Pero ¿por qué no se ve? Por las restricciones que la gente les pone. Porque aceptan las amenazas, aceptan las oposiciones, aceptan las opiniones de la gente que no tiene fe y miles de otras restricciones y permiten que el poder que Dios puso frene. Yo cuando empecé a predicar me quisieron poner un tapón. Y el tapón era el mismo siempre. Usted es muy joven para decir lo que dice. Usted es muy joven para hablar como habla. Creo que tiene que bajarle un poco. Creo que usted es muy emocionado. Creo que nosotros somos gente adulta para que venga alguien de su edad a decirnos lo que nos dice. Pregúntame si me importó. Pregúntame si me importó. Más fuerte. Nunca le bajé un mensaje. Nunca le bajé un mensaje. En el barrio donde vivo me llega una multa por orar fuerte. Vienen esas amenazas a detener el poder. Quédate quietito ahí. Lo que hicimos después fue ir a todo el edificio a evangelizar. Y al que dijeron que no ore más o que baje un poco la voz, los que creyeron recibieron milagros. Hubo gente que se sanó, hubo gente que recibió trabajo después de la pandemia que habían perdido, hubo gente que fue libre de ataque de pánico o miedos, algo así que le había agarrado por la pandemia. Para la gloria de Jesús. Nunca pongas tapones al poder. Después está la opinión del ministro también. No es la forma de ministrar, me decía. Uno vino, me cacheteó un poco la cara y me dijo, así no es, así no salen los demonios. Querían poner tapones al ministerio o a la manera en que uno tiene la gracia de Dios. El tema no está que aparezcan los taponeros, van a aparecer siempre. Porque están los hijos de Dios y están los hijos del diablo también. El tema está en que vos tengas carácter de no permitirte que te pongan tapón. Si el poder nació en mí, lo quiero dejar correr hasta ver hasta dónde llega. Según Jesús, hasta el último de la tierra. Hasta el último de la tierra. Después está con lo que me he encontrado de glorias viejas. De los 80 a los 90 eran Benny Hinn. Del 2000 para acá, no pongan más tapones a lo que hacían. Yo conozco gente de años, muchos años en el Evangelio, que les conozco sus años anteriores que fueron gloriosos y los años que hoy tienen son desastrosos. Pero conozco otros que sus años antes eran desastrosos y sus años de ahora son gloriosos. La diferencia está, cuando el poder nace, no lo restrinjas. Porque te secás como pasa de uva, como fruto seco. Tenés que dejar que fluya. ¿Que qué? Y para eso debemos pedir el de nuevo. Y te leo para terminar el mismo capítulo de Tesalonicenses, pero en otra versión. Dice así. ¿Tenemos? Mis queridos hermanos y hermanas, es obvio que nuestro ministerio entre ustedes ha resultado como fructífero. Y aunque ya habíamos sufrido mucho en Filipos, donde fuimos maltratados vergonzosamente, la fe en nuestro Dios que hizo nos animó
a predicarles sin temor su maravilloso evangelio a pesar de una oposición increíble. Fue la fe sin restricción lo que les hizo nacer a los apóstoles el denuedo de animarse a predicar aunque fueran amenazados. Hay gente que deja de predicar porque están enfermos. Hay gente que deja de predicar porque tiene hijos. Hay gente que deja de predicar porque se casó y se ve que está muy entretenido. Hay gente que deja de predicar porque consigue trabajo. Hay gente que deja de predicar porque ahora es empresario. Hay gente que deja de predicar porque ahora tiene una posición dentro de la iglesia. Y otros dejan de predicar cuando ven que otro es mejor que él. Dice, como dice, se apichona. Ven que otro un poquito mejor y como, ya, ¿para qué voy a predicar si lo hace mejor el otro? Sea cual sea la restricción que vos permitiste que te pongan, cambia hoy la mentalidad de que otros más tienen poder para resolver las cosas y recuperar la mentalidad que Cristo nos dio. Todo el que cree en mí, las cosas que me ven hacer a mí las harán y aún mayores. Las harán y aún. El día en que ustedes quiten las inseguridades y las dudas acerca de ustedes mismos y crean fielmente a lo que Dios depositó, es el día en que el río nace y no se detiene más. Es el día que corre el río para salvación en todo lugar que vayas. Es el día que el río corre y hay sanidad donde quiera que vayas. Es el día en que el río corre y hay liberación donde quiera que vayas. Es el día donde caminas y el río fluye y hay bendición donde quiera que vayas. Vas a dejar de ser un cristiano achicharrado. Vas a ser un creyente que demuestra el poder que Jesús le dio. La iglesia tiene que demostrar el poder para ser creíble. Porque la iglesia parece un viejo contando las historias que nadie sabe si son verdad. Porque el único que las vio según él fue él. Te contaste con esos viejos que te cuentan historias fantásticas que nadie sabe si es verdad, porque el único testigo es el mismo. Y la iglesia no es un viejo que se sienta a contar historias donde dice, yo fui el único que lo vi y no hay testigos. La iglesia es una novia que ama a su novio. La iglesia es una testigo actual. Y la iglesia está llamada a demostrar el poder al mundo para que crean. Y la iglesia tiene el poder para demostrar que Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. ¿Y qué hacemos, pastor? Para eso ayunamos. Para quitar restricciones. ¿Para qué sirve el ayuno? Para quitar de tu alma, de tu manera de pensar lo que limita a Dios. Vos ayunás para quitar de tu corazón lo que a Dios le restrinja, lo que se levante contra Dios. Para eso ayunás. Para eso el ayuno es efectivo. Para luego levantarte de ese día, 2 o 3 o los días que disponga el ayuno, libre para expresar el poder de Dios. Jesús ayunó 40 días y le alcanzaron 3 años y medio de ministerio. 40 días de ayuno y 3 años de ministerio sin restricción. Tenemos que aprender a los modelos de la Escritura. Cuando ayunes, no es morirte de hambre, no es fingir espiritualidad, no es andar despeinado, mal aliento, sin bañarse. Eso, así ayunan los religiosos con Jesús. Usted báñese, perfúmese y úngase. El propósito del ayuno no es mostrar una apariencia de alguien que se está muriendo. El ayuno es quitar lo que limita a Dios de tu vida. Señor, me abstengo de esto porque quiero que quites de mi mente y de mi alma lo que te restringe para caminar en la medida del poder que pusiste dentro de mí y ver tu reino manifestado. Y cuando vengas acá, seas una dinamita, vos. La palabra poder en el griego es dunamis.
Hechos 1:8, recibirán poder, dunamis. Literalmente es dinamita. Que seas una dinamita vos, una dinamita, una dinamita, una dinamita, una dinamita, una dinamita. ¿Para qué usan la dinamita? Para destruir fortalezas, para derribar lo que se opone, para crear camino. Se dinamitan las montañas, se dinamitan los terrenos altos. Tenés que comprender para qué es el poder. Para abrir paso al Señor. Juan se lo preparó para su primera venida. La iglesia debe preparar para su segundo regreso. Y tiene que usar la dinamita. Preparar el camino. Tu familia necesita el poder, que le demuestres el poder. Animate a orar por una fiebre. Aunque sea suegra la que vas a orar, pero animate. Animate a orar por un dolor de estómago. Pues algunos categorizan, no, eso con uno basal se va. ¿Qué voy a orar por eso? Si Jesús oró por fiebre, quiere decir es importante. Es tu entrenamiento. Y de ahí saltar los cánceres, de ahí saltar los tumores, de ahí saltar los paralíticos, de ahí saltar los ciegos, de ahí saltar los sordos, a los mudos, de ahí saltar los que están endemoniados, de ahí saltar. Pero que el río empiece. ¿Cuál fue la primera sanidad que yo vi? No sé si fue un dolor de cabeza o un dolor de panza. Después saltamos a otras sanidades. Por la misericordia de Dios, piel que tenía diagnosticada, ¿cómo se llama? Se pone rojo con el sol, rosácea. Hemos visto también la parte del ósea sanarse. Hemos visto osteoporosis sanar. Hemos visto también otro tipo de problemas en la gente, hasta cáncer se han sanado. Pero todo empezó con algo, usando el poder cuando hace falta. Hay una situación, hay poder de Dios para resolverla. Tenemos que caminar en esa mente, en esa conciencia. ¿Están listos? ¿Quieren orar por denuedo? ¿Quieren vivir el poder? ¿Quieren vivir el poder los que están del otro lado? Pónganse de pie, vamos a orar. Identifica cuál es la barrera o la restricción. Los apóstoles dijeron, Señor, ve sus amenazas ahora y danos de nuevo para predicar tu evangelio, mientras tú sigues extendiendo tu mano y a través del nombre de tu santo Hijo Jesús sigues haciendo señales, milagros y maravillas. Ellos su restricción, dijeron, Señor, no queremos tener miedo de estas cosas. Ahora vos habla de tu restricción. ¿Cuál es tu restricción? La duda sobre vos, la religiosidad, dogmas que te enseñaron, que sos inseguro de vos mismo, que te amenazan, que se burlan, que tenés miedo a pasar vergüenza. Esa restricción tenés que decirle al Señor, no la quiero tener en mi corazón, quiero que la fe haga que el poder fluya. El denuedo sirve, porque el denuedo es un carácter, una seguridad, para que el poder nunca se limite, para que el poder fluya como debe fluir. Y si en uno puede alcanzar hasta el último de la tierra, miren cuando nos encontramos una cantidad de gente que tiene el poder en ellos y fluye. ¿A cuántos territorios se pueden tocar a la misma vez?
Usted está presente en La Paloma, pero usted representa una localidad, representa un barrio, representa una familia, representa un linaje. Y mientras estás con los que tienen ríos que corren, vos también podés animarte a dejar que ese río fluya. Y lo que vos representás, también el río les toque y los alcance donde están. Y los ríos del Espíritu que vio el profeta Ezequiel, el ángel le dijo: todo lo que tocare estas aguas vivirán. Ese río nació del templo. Ese río salió de la puerta del norte. Ese río salió donde la gloria se levanta y llegó hasta lo último de la tierra. Hoy estás en un día donde Dios te sacude de cuál sea tu restricción, de cuál sea tu temor, de cuál sea la oposición que enfrentás y que quieres frenar el poder que Dios hizo nacer. Para que te animes a dejarlo salir, para que te animes a que corra. Hoy estás representando una familia, estás representando una localidad, estás representando un barrio donde vivís y Dios te dio autoridad sobre esos lugares para que permitas que el río fluya, para que permitas que el río alcance, para que permitas que el río abra sus ramas y se extienda a los lugares que tiene que extenderse. En el Edén había un río principal que se abría en 4 brazos. Este es un río principal en esta casa que se puede abrir en 20, 30, 40, 50 brazos que hoy decidan permitir que el Espíritu fluya dentro de ellos. Fluya dentro de ellos. No que salte dentro, que fluya. El poder sale hacia afuera. Jesús dijo: ¿quién me tocó? Poder sentí que salió de mí. El poder no se queda quieto en alguien. El poder sale y se dispara hacia la dirección que están diciendo: ven, poder de Dios hacia mí. Eso es de nuevo. Que te pueden levantar un diagnóstico médico, que te pueden levantar una amenaza, que te pueden levantar una calumnia, que te pueden levantar unas persecuciones, pero el denuedo es el río que está en mí. Lo direcciono a aquel lugar y declaro poder del Espíritu Santo. Ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Ninguna lengua que se levante contra mí conspirando en juicio va a caer delante de nosotros. Esto es enviar el río a ese lugar. El río fluye hacia donde lo envío. Porque las señales dicen: donde este camina, los demonios se van. Los enfermos se sanan. El bautismo del Espíritu viene. Protección sobrenatural sucede. ¿En cuántas ramas quieres abrir tu río? Roqueta, rapra, cata, repre. Algunos se quedaron solamente en una rama. Yo quiero que mis ríos se abran todas las ramas que Dios me dio. Pastor, ¿en cuántas ramas quieres que el río se abra? ¿Cuántas ramas quieres que tu río se extienda? Para eso pide de nuevo, porque cuando enseñes a la iglesia, no va a faltar el que se levanta en oposiciones, pero no tengas miedo, porque si hay una rama de tu río, deja que fluya. Deja que fluya. Pastores, dejen que el río fluya en las ramas. Hay pastores que quieren ver el río de ellos, en ver milagros, en ver prosperidad, en ver demonios salir, en ver gente multiplicarse. Enséñenlo, impártanlo, prepare gente. Haz que el río se expanda esas ramas. Y no dejen que la boca de ningún hombre carnal les ponga un tapón en lo que Dios está haciendo nacer dentro de su espíritu. Hoy recibe de nuevo, pastor, recibe valentía.
Recato reprequeto represa. Prosequendo roproscanda rapreya. ¿En qué ramas quieren los adoradores que fluya el río de la adoración? ¿En qué ramas quieren que cuando canten milagros pasen? ¿Quieren que cuando toquen los demonios salgan? Tienen que fluir en esos ríos. El río puede abrirse. Es la palabra que estoy recibiendo. La otra vez Dios nos dijo cuántos dones quiere fluir. Y hay gente que pidió dones y los empezó a ver. Hoy el Señor nos dice cuántas ramas quieres que tu río se extienda. En todos te digo, vas a necesitar de nuevo coraje. Porque cuando los empieces a enseñar en tu iglesia, no va a faltar el que se oponga. No va a faltar el que llame a los hermanitos y digan: el pastor le lavaron la cabeza y enseñan cosas raras. Pero ahí va a estar tu prueba de que te mantengas en lo que Dios hizo nacer en tu espíritu. No te dejes engañar por los que están disfrazados de ovejas tuyas y no lo son. Si Dios hace nacer río, deja que el río también barra a lo que no es real, a lo que no es verdadero, a lo que no es honesto, a lo que no es íntegro. Deja que barra el río. Deja que barra el río. Deja que barra el río. Y pastor, ¿cómo sabré los que sí son míos? Como Gedeón, los que se inclinan a beber del agua, los que se humillan a esa agua que estás presentándoles, que quieren aprender y quieren también que les pase en su vida. Esos son los tuyos. Esos son los tuyos. En tu familia, ¿qué ramas quieres que el río se expanda? ¿Quieres tener una familia sacerdotal? ¿Quieres que tu familia sea sacerdotal o quieres a todos tus hijos en el altar? ¿Quieres a tus hijos que sean de oración? ¿Quieres que tus hijos tengan compromiso con Cristo? Dile al Señor: abre mi río en esa rama. ¿Quieres que Dios tome de tu familia ministros para las naciones? Que Dios tome de tu familia obreros para su reino. Que Dios tome profesionales que Él pueda usar para su gloria en las ramas que estudien. Dile al Señor: abre mi río en esas ramas. Quiero tener una iglesia grande. Quiero tener mucha gente para discipular. Quiero tener equipos de líderes grandes que me ayuden. Dile a Dios que abra esa rama. Pero en todas, te vuelvo a decir, vas a necesitar de nuevo. El reino de Dios es anunciado y los valientes, los que tienen valentía, lo arrebatan, lo toman. Quieres que tu casa es una casa de santidad, una casa de orden. Dile a Dios: abre el río que has hecho nacer en mí para que la santidad entre a mi casa. Trae un respeto a tu santidad en mi casa, que no quieran pecar dentro de mi casa, que digan: no puedo hacer nada indebido acá adentro. Pídele a Dios. Yo te doy ejemplos, pero el río nace de adentro y empieza a expandirse hacia donde lo dirijan. Ora. Quiero un río como Bedón, que traiga oro, plata y piedras preciosas, que traiga recursos para extender el reino de Dios en las naciones.
No quiero ser un dedo que señala, quiero ser una mano que trabaja. Abre ese río, Espíritu Santo. Abre ese río, Espíritu Santo. Abre ese río, Espíritu Santo. Abre ese río, Espíritu de Dios. Abre esos ríos y esas ramas se extiendan a la izquierda y a la derecha. Se extiendan hacia lo largo y lo ancho. Se extiendan más allá de lo que mis ojos alcanzan ver. Que alcancen a mis generaciones futuras. Que se muevan en este río. Que fluyan en este río. Que se dirijan en este río. Que no frenen este río por ninguna palabra de hombre. Que el río lo conduzcan por donde hables. Y este río llega a lo último de la tierra. Y este río llega a lo último de la tierra. Levanta tu oración. Vas a ser activado. Activamos a los que ven. El río de Dios nazca en ti por la fe y se exprese en las ramas que le estás pidiendo que se exprese. Florezca el denuedo dentro de ti para que no te acobardes, para que tengas valentía de expresarlo y alcances hasta lo último de la tierra para la gloria del Señor Jesucristo.